Ahora viene 50 minutos. Fue apenas el primer round, gracias Mati, de Gracias una a vos, María. discusión que va a tener dos frentes, el Congreso Nacional y con los gobernadores. Facundo Suárez Latra, diputado radical, buenas noches, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Y Pino Solanas, diputado de Proyecto, senador nacional, perdón, Pino, de Proyecto Sur. Gracias, Pino, por venir. Gracias, querida. Bueno, ¿coinciden ustedes con que esto va a un escenario en el que probablemente salga una ley del Congreso Nacional que obligue o que plantee dar marcha atrás con parte de los aumentos? Bueno, el oficialismo es minoría. Digamos, si se juntan, si se lograra juntar lo que hasta ahora fue imposible, que es el kirchnerismo, los distintos peronismos y los trotskos, y comparten un dictamen, evidente vamos a un camino de ese tipo. Nosotros lo que planteamos hoy en la sesión especial que se convocó es que no tenía ninguna seriedad tratar proyectos que no tenían medida el impacto fiscal. El problema de las tarifas ha sido uno de los temas fiscales más severos que ha tenido la Argentina en la última década. En el año 2015 llegaron a tener 4.5% del producto, del déficit del producto, el subsidio a las tarifas. Imagínate que 4,5% del producto es prácticamente el 80% del déficit. Y es el único lugar donde el margen es mayor para actuar, porque cualquier ajuste de tarifas, cuando venís en los últimos, del año 2003 al 2015, con una inflación de 1.400% y con un aumento del salario real, porque lo más trágico que hizo el kirchnerismo cuando destruyó la política energética fue que en el marco de aumento de salario real, con la gente de más recursos, regaló las tarifas, las congeló, 150% de aumento de tarifas con estos aumentos de precios, lo que propendió a consumos irresponsables. La gente gastaba y un bien escaso, que se generó aumento de la demanda, a su vez la desinversión hizo que hubiera crisis en la generación de energía. Entonces había que importar o sea que fue, digamos, lo más desastroso en materia económica del kirchnerismo y que explica los problemas de financiamiento, los problemas de endeudamiento, los problemas de restricciones al comercio, el haber tenido que hacer el cepo cambiario. Sí, es un poco el origen del cepo, la falta de divisas. Exactamente, por al el punto tema tal que Kicillof, en el año 2014, cuando van a la primera reunión del Grupo de los 20 en Australia, le dice al mundo que está agotado el tema de las tarifas en Argentina, que las tarifas en Argentina tienen que empezar a recuperarse porque no se podía sostener más esa situación. Y no hicieron nada, nada de nada. El tema es a qué ritmo, ¿no? Pino, ¿cómo ven el escenario en el Senado? ¿Ya hay movimientos para ver si sacan un proyecto conjunto? Sí, hay varios proyectos, pero aquello es una materia un poco difusa como para que te diga qué es lo que va a pasar. Pero no, creo que este proyecto de congelar las tarifas al 31 de diciembre del año pasado es un proyecto bastante sensato. El tema es muy complejo para intentar sintetizarlo, esquematizarlo en un pequeño discurso. En todos los países del mundo la tarifa de los servicios y de la energía está en relación con los salarios. No, acá se paga mucho más barato el transporte, sí, pero está compensado con... Por ejemplo, nosotros pagamos, por ejemplo acá, el 470 es el sueldo, $470 es el sueldo básico, ¿no es cierto? Y nosotros estamos pagando el 0,5% en energía, pero en Francia está pagando el 0,11%, pero gana $1.850. O sea, es un problema de correlación al salario. ¿Qué peso tiene? Pero por supuesto sí, la queja del usuario es esto. Todos los demás números que podamos hacer, por más didácticos que seamos, lo que le importa al usuario es lo que tiene en el bolsillo y qué porcentaje le come del salario. Si a esto le estamos agregando que, por supuesto, yo comparto la idea de que estaban atrasadas las tarifas. Pero lo que es realmente sorprendente, María, es que en el discurso tarifario argentino está ausente el dragón que se come todo. ¿Qué es? ¿Las empresas?
¿Y qué te parece? La transferencia que ha habido hacia las petroleras en los últimos años es monumental. Es monumental. Hasta el año 13, el barril de petróleo era pagado por las destilerías $43, el petróleo pesado, y 47 el petróleo liviano o medanito, promedio de $45. Desde el año 13, con la idea de que había que hacer una fuerte inversión, por decreto, por resolución, se llevó el precio básico del petróleo, saltó a 75 el más barato y 80 el más caro. Por supuesto, el año 13 hasta el 2013 o 14, el petróleo estaba en $90-100. Después empezó desde el 14. Cuando le pusieron un precio sostén, en un momento dijeron a las petroleras, no Pero importa lo que pase en el María, mundo, a cambio de nada. no los obligaban a invertir. Pero a cambio de nada, sin ninguna obligación. Hasta hoy sigue existiendo el famoso precio al gas nuevo de 7.50 el millón de BTU y 7.50 el gas no convencional. Es el gas más caro del mundo en la Argentina. Ahora, ¿por qué no discutimos El precio del gas. Pero ¿cuánto es el costo de producción del peso Bueno, del y gas? eso- Porque eso es algo- esto es un asalto al país entero. ¿Por qué digo el país entero? Porque la energía es el primer insumo de la cadena productiva. Para empezar a producir necesitas energía y materia prima. Cuando vos aumentás, y cuando aumentás los combustibles, que ha habido aumentos de combustibles todo el tiempo, es un disparador de la cadena inflacionaria. Que es un poco lo que está pasando, ¿no? Bueno, lo que pasó en la historia argentina, cuando se retrasaron las tarifas, se retrasaron a los efectos de generar una ilusión de mayor demanda agregada. Entonces, y cada retraso histórico de las tarifas estuvo asociado luego a picos inflacionarios porque generó un déficit que no podía financiarse y se financiaba con emisión. La primera desproporción severa de tarifas fue en los años del 45 al 53, donde la pérdida de la relación entre el costo de la tarifa y lo que se recaudaba fue del 45%, y ahí precisamente empezó el periodo inflacionario en la Argentina. Pero eso, que después hubo en los años 70 también un pico de un 50% de desfasaje, siempre con la misma idea, la lógica económica, macroeconómica de generar demanda agregada, pero no se Que la paga. gente, digamos, Sí. que la plata que vos no usás para pagar la factura de los servicios públicos se vuelca al consumo. Sí, pero como le tenés que pagar al que presta el servicio y te genera un desequilibrio, terminás teniendo que emitir para que pagar eso. Y cuando emitís para pagar... Para cubrir tu Para déficit. cubrir tu déficit, generás María, inflación, emitís, y ahora ese desequilibrio fue del 70%. En la historia argentina... El desfasaje entre lo que realmente desfasaje en el valía y- 2015, María, hubo 6.500 millones de dólares de déficit en el año 2015 de subsidios energéticos. Es una locura. El acumulado de estos años fue 54.000. Y no solamente eso. Pero es cierto que las empresas igual ganaban porque se les pagaba el María, No sé si subsidio, ganaba. ¿no? No, pero se la está plata, hablando- esa plata, ese subsidio, iba para las empresas. Por eso. Pero las empresas no invertían, como tenían sus costos congelados y se habían roto los contratos que no les permitían actualizar los precios, tenían costos crecientes y no podían transferirlos al precio, con eso anclaban inversiones. No se invirtió, bajó la producción, y otra cosa más que Pino sabe mucho, bajó la matriz energética. Nosotros en el año 2002 teníamos casi un 60% de producción de combustibles fósiles y un 40% de energías limpias. Eso hoy se ha convertido casi en un 80-20 aproximadamente, producto de que crecieron los fósiles, pero todo lo que son los hidroeléctricos, los nucleares, lo desinvirtieron, no pasó nada. La composición de la matriz energética argentina atrasó muchísimo, y esta situación es la que estamos tratando de recuperar con esta recuperación de tarifas, que yo coincido. Pero En mi partido, el radicalismo, ha planteado que esto es importantísimo, que lo acompañamos y que se define el futuro económico de la Argentina en sostener la recuperación de las tarifas. ¿Se pero que define tenemos... el futuro económico de la Sí, Argentina? señor, porque es la única... sostenerlo sí, sí. a este ritmo. No, a este ritmo no. Estructuralmente, que no podemos mantener este déficit fiscal producto de los subsidios a servicios públicos y de inducir conductas que son antieconómicas a
los residentes, a los industriales, a todo el que consume energía, lo indujimos durante años a consumir un producto que se lo estábamos regalando, entonces no invirtió en tecnología, Está bien, no renovó su fuente de energía. Claro, pero ese consumidor se encuentra con aparatos ineficientes que compró también en la época de, digamos, hubo mucho consumo de línea blanca y demás en la época del kirchnerismo y nadie se fijaba si el aparato era eficiente o no. Claro. Pero si digamos, si la única no hubo tampoco de parte del gobierno campaña de concientización de cómo lo que ahorrar. nosotros estamos reclamando al gobierno, y se lo hemos sostenido como legisladores y como legisladores oficialistas, el radicalismo hace un mes que está trabajando en este tema. Claro, pero le no ha hay acercado campaña, al gobierno. porque, digamos, Bueno, lo único es el miedo a la factura. Pero no esto va a venir, esto va a venir, el propiciar conductas ahorrativas. Hoy diputados que han sido gobernadores decían, es una vergüenza que el presidente nos pida que consumamos menos energía. La Argentina consume el 40% más que sus vecinos porque estaba regalada. Me parece que es muy razonable que nosotros bajemos el nivel de consumo, ni siquiera por ahorrar, hasta por un problema de nuestra relación con el mundo. Está bien, pero si el único disciplinador es la factura, o sea, tendría que haber alguna campaña de concientización. Bueno, esto lo hemos planteado y hay un compromiso de que eso va a hacerse. Algo. A ver, Pino. No, quisiera decir algo, porque si no todas las cosas que se tiran sobre la mesa quedan como verdades. Yo no comparto, Facundo, con todo respeto te lo digo, no comparto esto de que Argentina consume 40% más energía que sus vecinos. Yo creo que eso suena a un disparate grande. Estamos más o menos cerca de Chile, más o menos cerca de Uruguay. Hay una discusión con las cifras, no es tan claro de dónde. Hay una cifra del Banco Mundial. Perdón, Pino. Lo que es más notable es que acá se cambió de golpe, de nuevo, el eje de la conversación. Facundo lo reduce a la discusión de si tarifas, si poder adquisitivo, si los impuestos, etc. La política de las petroleras y del gobierno, que está en el gobierno las petroleras, es pasarle este problema a la discusión entre el gobierno y los usuarios. Yo doy vuelta a la cosa. ¿Por qué no se habla de los subsidios a las empresas? ¿Qué significa estos precios monumentales? Que Argentina pague el gas más caro del mundo. 7.50. 7.50. Estados Unidos paga 2.60. México 2.80. Brasil, que no tiene, paga 4.10. Y todos están en el medio, entre 2.50 y 4. Esto es el valor, solo una aclaración. Japón, Reino Unido. Es el valor del gas nuevo. Es el valor al que lo fijó Aranguren, que es una de las cosas que la Corte Suprema le preguntó pero también. María, lo que yo estoy hablando, la masa valor de ganancia extraordinaria, la transferencia que se está haciendo a las empresas petroleras, por favor. ¿Por qué no se habla del costo? A ver, ¿me permitís? No, me voy a cortar de una cosa. Pero después me lo agregás, porque hasta ahora estás hablando vos solo, hermano, tranquilo. Me tengo que hacer cargo del gobierno y toda la responsabilidad, necesito un espacio. Escúchame, ustedes fueron los iniciadores en la Argentina del radicalismo, y nos sacamos el sombrero 10 veces, de la industria hidrocarburífera argentina. Y la construcción del autoabastecimiento. Primera industria hidrocarburífera del hemisferio sur. Fue política de Estado hasta el año 89, avalado por todos los gobiernos. Después eso tiró abajo. Eso fue extraordinario porque ayudó a financiar el desarrollo industrial de la Argentina y tantas otras cosas. Volvamos al costo. Pero ¿por qué no se mete la lupa cuál es la ganancia monumental de las petroleras? Que le pasa a las petroleras el conflicto entre el gobierno, el Estado y los usuarios. YPF, primer productor de gas de la Argentina, produce casi el 50% del gas de la Argentina. En sus balances presentados ante la SEC, denuncia un costo de entre 1,90 y $2 el millón de BTU. 1,90 a $2. Entonces, el precio de la extracción del barril de petróleo convencional está entre $13 y 15, 16. Algunos pozos pueden valer 17, 18, pero otros valen 6 o 7. Ese es el precio. Entonces, hay una diferencia monumental de ganancia. Mira, con lo que se transfirió a las empresas, con el aumento de las tarifas, desde el año 13-14 a la fecha, escuchen lo que voy a decir, Argentina pudo comprar todos los yacimientos y sus instalaciones, porque acá se ha transferido de 25 a 30 mil millones de dólares a las empresas. Eso es lo que tenemos que discutir, eso es lo que tenemos que discutir. Está bien, Pino, claro, a ver, pues si no la discusión es cierto que es una discusión en la que
terminar con los subsidios eventualmente no representa Los subsidios a las empresas hay que discutir. Bueno, pero como dice Pino, el radicalismo no solamente... No equivale a una política energética. Una cosa es terminar con los subsidios Pino puso, y le agradezco el elogio, el reconocimiento hacia el radicalismo, y le agrego que el radicalismo hoy tiene equipos que son muy solventes, que han estudiado mucho el tema. Yo no soy parte de eso. Yo hoy vine a hablar de tarifas y no de la matriz energética en general. Me encantaría que hubiera un radical más calificado para conversar. Pero sí tengo que coincidir con Pino, que a mí personalmente me impresionó muy mal el sobreprecio que se puso para alentar las inversiones en Vaca Muerta del gas nuevo a $7. Me pareció un exceso que estaba por encima de cualquier perspectiva del costo y que era muy perjudicial para nuestra estrategia. Y le cuesta, porque han invertido $5.000 millones, recién está empezando a producir, hay un leve crecimiento del 3% que anunció el presidente en Vaca Muerta esta semana, pero yo coincido que eso, pero la verdad que yo no soy un especialista en esto, lo que sí me pongo es en que lo que pasa con las tarifas y la necesidad de alinear la vigencia de las tarifas con lo que nos cuesta lo que consumimos, porque cuando hablamos de relacionar las tarifas al salario, hay que tener en consideración el salario al establecer tarifas, pero las tarifas se establecen para comprar un producto que tiene varios parámetros. Tiene parámetros de costo de producción locales para hacerlo, tiene parámetros de precios internacionales vigentes, tiene parámetros de relación del tipo de cambio que existe en la Argentina. Entonces, no sé si es muy sensato asociarlo. Hay que tener en cuenta el nivel de los salarios para ver cuándo. Y de hecho el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo y lo que tenemos que saber es que muchísima gente tiene tarifa social y está pagando 1/3 de los argentinos tienen tarifa social, los jubilados, los que cobran tres salarios mínimos, y esos pagan la mitad, 500 pesos de luz por mes. Pero ustedes hicieron desde el radicalismo, en base justo el miércoles pasado, acá estuvo uno de los técnicos que ustedes tienen, estos que habían hecho esta advertencia de decir, ojo que si viene un invierno frío con el aumento del año pasado, el último que todavía no se sintió, y se va a acumular, va a ser muy fuerte. Van a Casa Rosada, va a Cornejo, ¿y con qué salen? Con una solución que es que se va a poder financiar el 25% de las facturas y pagando intereses. No, lo de los intereses quedó claro y ya lo discutimos mucho. Esa fue, no se lo dijeron a Cornejo en su momento, salió como una información después y nosotros lo planteamos con mucha firmeza. Ayer hubo una reunión de los legisladores de Cambiemos con el ministro y le dijimos que de ninguna manera podíamos aceptar. ¿No aceptan del radicalismo el tema de los intereses? Nos parece que es un mal criterio, digamos. Nosotros acompañamos que las tarifas se tienen que adecuar y lo que entendemos que si hay un exceso de falta de flexibilidad, esto que es tan importante se pone en crisis. Entonces nosotros creemos que esto tiene que hacerse el mayor gradualismo posible, que el objetivo de recuperar las tarifas y que no haya subsidios, sin intereses, el plazo, el aplanamiento tiene que ser sin intereses, lo hemos planteado así y la verdad que nos acompañaron la gente del PRO también en Cambiemos, la gente de la Pero ahí aparece Cívica. Un poco también lo que dice Pino, ¿quién va a pagar eventualmente esos intereses? ¿Los va a tener que solventar el gobierno o le toca a las empresas? ¿Puedo agregar algo? Sí, Mirá, claro. Como dije antes, hasta el año 13 el barril estaba en $45. Se subió a 75. $30 de diferencia. 30, ¿eh? Argentina produce una media de 200 millones de barriles al año. Entre 190 y 205 millones de barriles al año. Bueno, ahí hay cerca de 6.030 por 200, da 6.000 millones de dólares. Lo bajamos un poco, 5.000 millones anuales, año 14, 15, 16, 17. Cuando yo digo, que hace muchos años que las empresas petroleras vienen siendo beneficiadas también por la transferencia es anterior. monumental. Con ese dinero Argentina pudo haber comprado, cuando cayó el precio del petróleo, todos los yacimientos. El petróleo cayó a 30, 35 dólares. Cuando se compró YPF, YPF era 1/3 del mercado. Y la empresa no costó un disparate, fue un disparate para los argentinos, 5.000 millones de dólares con intereses, 6.000 millones de dólares, era un 30, es decir que era 18
18, Pero, 19 Pino, para que millones. no nos mareemos mucho, que Sí. nos cuesta seguir por ahí No, tanto pero por eso no estoy contestando número. los números. Digo que ha habido una transferencia de ganancias monumentales a las empresas. Han sido subsidiadas de manera escandalosa. Pero mucho peor que lo que pasó, porque si esto es así como dice Pino, y aparte no invirtieron, y cayó la producción, y cayeron las reservas, y desde el año 13 le inyectaban dinero, la catástrofe que estamos diciendo es mucho mayor. Porque Es no hubo así, inversiones, es porque no hubo crecimiento de la producción de petróleo y por exportar, de exportar 5.000 millones de dólares anuales en hidrocarburos, pasamos a importarlos. Sí. Entonces, lo que pasó fue un desastre y eso es lo que estamos resolviendo y aparte estamos... El tema es si la solución no recae toda sobre el consumidor. No. Es un poco me parece el planteo de cómo yo creo que con Digo, me parece que ustedes se acuerdan el diagnóstico que esto era una situación muy compleja, ¿no? No, inviable. Es complejo, 4,5 puntos del producto de déficit es inviable, no hay país del mundo que lo resista. Injusticia. Yo agrego una idea más con lo que comencé diciendo hoy, la relación que había entre las tarifas de los servicios Y el salario. y el salario. Mirá, yo le he oído decir al presidente muchas veces, y a Marcos Peña, lo que estamos haciendo es colocar las tarifas a nivel del mercado internacional. La verdad que ese es un concepto absolutamente falso o malintencionado. No adjudiquemos intenciones. No, pero mira, Facundo, ¿están indexados los salarios a los salarios medios del primer mundo? Sí, pero arranquemos de que los salarios crecieron en los últimos 15 años por eso- 1.700% y las tarifas 150. El salario De ahí mínimo, para acá. El salario mínimo argentino es 470 dólares. bien, o sea- no es 1.500 ni 2.000 dólares. Entonces, acá acá hay indexación siempre para expoliar y sacarle más al contribuyente, pero no hay. Ahora, con este esquema energético, no hay inversiones en la Argentina. Pero- Con este esquema energético, no hay industria en la Argentina. Bien, tengo que ir se puede cerrando. producir. No, pero es que no es Pino, así. Hay sí. 5.000 millones de dólares en inversiones directas en energías distintas, renovables, sanas, eólicas, solares. Claro, pero eso es un porcentaje muy chiquito. No, está es muy muy bien, chiquito, porque pero hay que vamos, plantearlo, es muy pero- chiquito en la Argentina, pero vamos a que sea grande y vamos con una estrategia de llegar a hacer lo que hicieron países de al lado. Uruguay llegó al 50% en esto. Y esto es viable y tenemos una matriz de inversiones que va en ese camino. Hay una política energética para diversificar la matriz e incorporar otros actores. Gracias a los dos por haber estado acá Gracias, esta María. noche. Gracias, Pino. Gracias, Facundo. Quédense ahí. Enseguida volvemos con Beatriz Arlo.